Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo nunca hacer en solitario. Por eso cada semana mis invitadas y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y además, si tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el juguito posible, puedes unirte a la MyLater en mymoron.com, donde cada semana te llevarás una lección, aprendizaje o reflexión y de vez en cuando algún que otro regalito, todo enfocado para mejorar la relación con la comida y con tu cuerpo. Te dejo enlace en la descripción y ahora sí vamos al grano, porque hoy tengo una invitada que tenía mucha ganas de traer, ella es Natalia Durán, experta en microbiota y sistema inmune, que todavía no hemos hablado en el podcast, por eso tenía muchas ganas, para que nos ayude a entender cómo cuidar nuestro intestino, mantener a raya la inflamación. Ella nos va a dar, nos va a poner a tono con los significados también de qué significa cada cosa, pero sobre todo nos va a dar consejos prácticos, reales y sin enfoque de dieta ni complicaciones. Así que nada, muy buenas, Natalia. Hola, ¿qué tal, May? Encantada de estar aquí contigo. Un placer. Sobre todo, yo siempre empiezo con una pregunta. ¿Quién es Natalia? ¿Vale? ¿Y por qué haces lo que haces? Porque sé que detrás de todo lo que tú haces hay una historia real y personal y de superación detrás. Así que todo tuyo. Sí, vale. Pues bueno, Natalia Durán es una persona muy divertida, muy honesta, que le encanta viajar y, soy bastante concienzuda, la verdad, normalmente. A nivel profesional, actualmente me dedico a la dietética em, y bueno, estoy especializada en microbiota y en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Pero esto no siempre fue así. Yo estudié en la carrera Marketing y Investigación de Mercado y también estudié empresariales. Y, en el primer año de empresariales, bueno, pues pasé un año bastante complicado, te diría que creo que es de los peores que he pasado en mi vida. Y entonces a raíz de eso, pues se me diagnosticó, porque me puse mala, se me diagnosticó la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del intestino y, y bueno, pues cursa con brotes y periodos de remisión y bueno, es compleja, es una enfermedad crónica. Y bueno, pues en ese momento a mí cuando me lo diagnostican con 23 años, lo que me dicen es que lo más probable es que me acaben quitando el intestino y que eso es lo que es, básicamente. Que lo que tengo que hacer es probar medicación y y rezarle a todas las cosas que existan para que funcione. Y entonces, bueno, pues yo en ese momento, pues me negué a aceptar eso, porque claro, me lo presentas así y, yo dije que no, que eso es que se te había ido la cabeza. Yo digo: "Ah, se le ha ido la cabeza a esta mujer", porque era una digestivo, y digo, y entonces empecé a mirar todos los digestivos de toda mi provincia y empecé a buscar uno tras otro, me hice pruebas de todo lo habido y de todo, y todo daba el mismo diagnóstico, porque era Crohn. Pero bueno, ya llegó un punto después de 8 o 9 meses que la última digestivo que fui me dijo: "Mira, Natalia, te tienes que empezar a tratar con medicación porque estás dando vueltas y sigue en brote". Lleva en brote 8 o 9 meses. Y ya no puede ser más porque cuando hay mucha inflamación en el intestino puede tener muchas complicaciones que son muy complicadas, muy, muy complicadas. Entonces, bueno, pues empecé con la medicación y todo. Em, Me puse muy mal, l porque tuvo muchos efectos secundarios, pero, yo no seguía sin estar bien del todo, la verdad. Yo seguía estando mala, lo que pasa es que un poco más leve. Las analíticas sí mejoraron mucho, pero un poco más leve. Y bueno, eso fue en verano, pues en Navidad cambié de trabajo, porque yo antes me dedicaba a la banca y, empecé en un nuevo banco. Y nada, pues me dio con los nervios típicos, ¿sabes? Cambiar de trabajo, pues no sé, es un nervio normal que tenemos todos, creo yo, porque estamos vivos. Pues nada, me dio otro brote muchísimo más fuerte que ninguno que había tenido, a pesar de seguir estando medicada. Y entonces yo ahí ya me dijeron que me iban a subir a una medicación todavía más fuerte. Y yo le dije que no, que me dieran un respiro. Digo, a ver, si no me está sirviendo todo lo que he hecho hasta ahora, ¿por qué me iba a servir? No, no le encontraba yo. Eso era
como pegar tiros e intentar atinar a no se sabe dónde, porque no saben ni a dónde estaban pegando los tiros. Entonces yo a partir de ahí empecé a investigar y con el tema de la alimentación, pues empecé a trabajarme yo personalmente en eso sin tener ni idea, porque ya te digo que yo no venía de nada de esto. Y muy bien, la verdad. A partir de ahí empecé a mejorar, 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 mejorar. Vamos, que llevo bien desde entonces. Me quitaron incluso la medicación. Yo, a día de hoy, esto es como siempre el apellido, como yo digo, esto como no se quita, ahora mismo no tengo síntomas porque me cuido. En el momento que yo me descuidase, volvería. Esto es como cuando hay un cauce de un río, si llueve, se llena. Esto es Claro. igual. Natalia, vamos a poner un poquito a las personas que nos escuchen y nos vayan a escuchar en contexto. Por lo pronto, ¿qué es la microbiota? Que parece como ahora está ahí como de moda y todo el mundo habla ¿no? Del eje intestino-cerebro, la microbiota, el sistema inmune, todo, la inflamación, ¿no? Parece como ahora las dietas antiinflamatorias y tal. Entonces, vamos a poner un poquito en contexto a las personas que nos escuchen y primero aclarando conceptos. ¿Qué es la microbiota? ¿Qué es el sistema inmunitario? Por qué están tan relacionados, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tanto estrés y te llevó a esos brotes hasta generar bueno, una enfermedad, ¿no? Cómo los buenos hábitos también te ha estado remitiendo, ¿no? En fin, cuéntanos un poquito lo que son los conceptos, un poco, por lo menos para aclararnos y ver por qué hay que darle tantísima importancia a tener bien y a poner foco ahí, ¿no? Sí. Pues mira, la microbiota es ese conjunto de microorganismos que son, bueno, pues principalmente bacterias, virus, hongos. En el intestino tenemos muchos microorganismos ahí viviendo y viven, sobre todo cuando hablamos de microbiota, hablamos del intestino, porque es como el eje central, ¿no? Pero ya se sabe que la microbiota nos afecta de muchísimas maneras porque es como que del intestino se relaciona con todos los demás órganos y áreas, ¿no? Tanto eje intestino-cerebro como con los pulmones, la piel, la boca, o sea, lo abarca prácticamente todo. El tema vaginal también súper importante con el tema de la microbiota. Y bueno, nos ayudan a muchísimas cosas, tanto, por ejemplo, a asimilar mejor ciertos alimentos, a absorber minerales y vitaminas, a deshacernos de metales pesados, a mantener nuestras defensas, regular nuestro sistema inmune, nos ayuda a un montón de cosas. Porque en realidad en el intestino tenemos casi el 70% de nuestro sistema inmune, que eso se sabe a día de hoy, pero antes, bueno, pues se tenía bastante, no se tenía en cuenta. Y, y bueno, básicamente un poco eso. Entonces, si no tenemos cuidado de la microbiota y la microbiota lo que nos está haciendo es alterar el sistema inmune y promover nuestra inflamación, pues obviamente eso nos va a afectar. No nos afecta de un día para otro. El problema es que estamos manteniendo hábitos y maneras de alimentarnos y de vivir que ya nos llevan por décadas. Entonces, el problema en la salud no es, lo hago un día puntual. Nunca es un día puntual. Normalmente lo mantenemos siempre. Entonces ahí es donde parte el problema. Y en cuanto a la inflamación simplemente es el mecanismo que utilizan nuestras células del sistema inmune para defenderse, como las armas que utilizan, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, mientras más inflamación hay es porque el sistema inmune nos está defendiendo. Y ahí es donde, claro, y nos da sintomatología, igual que cuando tenemos fiebre, es porque nos está defendiendo el sistema inmune y por eso tenemos fiebre. Y Natalia, yo que trabajo sobre todo, bueno, mi público, el 99% son mujeres, ¿no? Y ya de una mediana edad, y yo escucho constantemente, el otro día incluso me hicieron una. Me levanté y tengo la barriga como una sandía, me decía. Y es que además es que no hay manera de bajarla. Yo ya casi como muy poco, como muy sano, ¿sabes? Sí es verdad que vienen de hacer 800.000 dietas y por mucho que ahora con 50 años quieran, ¿no? Pues hay ahí una memoria, como yo digo, ¿no? Es normal sentirse tan inflamada desde que te levantas. ¿Por qué realmente nos inflamamos? Que ya lo has dicho un poco, porque estamos un poco en alerta, pero qué hábitos sí, qué hábitos no? Es decir, ¿qué hábitos sí son muy proinflamatorios y qué hábitos deberíamos de hacer para revertir esa inflamación, no? A ver, es que aquí hay que partir de que a mí me gusta mucho ir a la causa origen de las cosas, a la raíz. Entonces, cuando nos levantamos, por ejemplo, la hinchazón no es la misma hinchazón si tú te levantas que si tú te acuestas con hinchazón. Aunque
físicamente sea la misma, pero la causa no es la misma. Por ejemplo, si nos levantamos hinchadas, lo que significa es que tenemos muy poquito ácido en el estómago, Ajá. por ejemplo. Entonces, al tener muy poquito ácido en el estómago, ya nos levantamos hinchadas. Sin embargo, si tenemos buen ácido en el estómago, pero tenemos un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, por ejemplo, vamos a estar mucho más hinchadas, pero por la noche. De esto que dices: "Pero si es que me levanto muy plana y por la noche parezco un globo". Ujú. Pues eso es por disbiosis intestinal. Eso sí es por la microbiota, pero si te levantas hinchada de por sí, por ejemplo, es porque tienes poco ácido en el estómago. Esas son, como ves, dependiendo de la misma hinchazón, pero sí tienen como sus partes. Entonces, en cuanto a hábitos, pues normalmente, por ejemplo, el tema este de tener poco ácido en el estómago viene sobre todo por, el estrés. Pero ¿qué pasa hoy en día también? Que tomamos muchísimos o sea, muchísimos inhibidores de la bomba de protones, que son los típicos pastillas estas que nos mandan de protector estomacal. El omeprazol y todas esas cosas, ¿no? Exacto, sí. Entonces, eso ahora mismo se manda por cualquier cosa. ¿Tienes ardores? Tómate eso, pero además indefinidamente, de por vida. Entonces, eso lo que hace es que nos inhibe, que nuestro estómago produzca el ácido necesario para hacer las digestiones. Si a eso lo sumamos que tenemos periodos de estrés, que el estrés lo que hace es como parar la digestión, porque si tú estás en momentos de estrés, no está tu cuerpo para digerir nada ni absorber nada, está para quitarte de en medio de lo que te está estresando. Entonces, bueno, pues, ¿cuánta gente hay estresada y con inhibidores de la bomba de protones? Pues muchísima. Entonces, claro, se van juntando y no muchas veces tanto como hábitos de estilo de vida en sí, sino, como yo siempre le digo a las personas que yo atiendo, que es que se van juntando como muchos fuegos. Aunque veamos unos síntomas que decimos que no sabemos por dónde viene, claro, porque son muchas cosas juntitas, juntitas, juntitas. Y al final, pues todo suma. Y no sé qué hábito, qué Por específico. ejemplo, hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio físico, de sueño, que, por ejemplo, vamos a empezar por lo negativo, es decir, sabemos que el estrés nos inflama, está claro, pero es verdad que también el estrés, si no tuviéramos estrés, estaríamos, yo creo, muertos, ¿no? Estaríamos en la tumba. Entonces, ¿en qué punto el estrés sí se vuelve un problema, ¿no? Porque nos estará generando cortisol y eso nos inflama y nos tendrá en momento alerta, pero sobre todo el ejercicio físico, qué alimentos, por ejemplo, no me gusta hablar de prohibido o más bien evitar o que sean más ocasionales, o a lo mejor dices tú, sí, sí, que esto debemos de quitarlo de nuestras dietas y de nuestro estilo de vida porque es una bomba, ¿no? Por muy rico que esté. Entonces, o el tema del sueño, la hidratación, en Vale, fin, ahí siéntete libre un poco para tu... vale. Bueno, por empezar un poco con el tema del estrés, muchas veces, lo tenemos relacionado como que tenemos que estar en calma y meditar. Pero eso es quedarnos en el pico del iceberg. Yo he comprobado, tanto por experiencia personal como por experiencia clínica, que normalmente el estrés viene de patrones aprendidos en la infancia. Y aunque nosotros nos sigamos, o sea, ya no estamos enfrentándonos a esa situación porque ya somos adultos, obviamente, o ya somos mujeres o ya, pero esa situación de la infancia que nos marcó, la seguimos repitiendo inconscientemente. Entonces, ante cualquier nada, te hablo, tenés pareja, con tu hijo, con tu nieto, en la calle, paseando tu perro, en cualquier circunstancia que nos pueda parecer absurdo en el trabajo, estamos repitiendo ese patrón inconsciente que nos estresa sí o sí, porque nos tiene en estado de supervivencia, como que nos sentimos, que en cualquier momento nos va a pasar algo, ¿no? Ujú, Y entonces eso, por mucho que medites, por mucho que tomes ashwagandha y suplementos, y por mucho que hagas, hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente que tienes ahí, no va a mejorar. Y yo muchas veces, por ejemplo, lo veo en personas que trabajamos su alimentación, trabajamos la suplementación, trabajamos su hábito, lo trabajamos todo. Y siguen en un ciclo que mejora, pero vuelven a empeorar. Mejoran, pero vuelven a empeorar. Entonces, cuando ya hacen un ciclo así, digo, no, esto ya es de tema de que algo tú estás repitiendo de tu patrón inconsciente porque es así. Y entonces, hallan lo que es, le ponen nombre y apellido y empiezan a mejorar. eso sí es verdad. Obviamente cogiendo lo que ya venían haciendo, pero que se nota muchísimo la diferencia en ese sentido. Entonces, muchas veces nos quedamos eso como
en la superficie y no, hay que bajar en ese sentido. Después también, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, eh, para mí hay alimentos esenciales que nos van a inflamar, pero vamos, a todo el mundo en general. ¿Por qué? Por el mecanismo de la permeabilidad intestinal. Cuando nosotros normalmente, o a día de hoy, no hay una analítica que yo pueda decir: "Os tenéis que hacer eso para ver si tenéis permeabilidad intestinal". No existe a día de hoy eso. Hay un parámetro que se llama la zonulina, que te lo miden, si la tienes muy alta, pues que tienes mayor permeabilidad intestinal. Pero eso te lo están midiendo en estudios específicos de microbiota que cuestan de 300 euros para arriba. Y la verdad que partimos de que si nunca, o sea, de que si tú tienes síntomas digestivos o tienes inflamación o tienes una enfermedad autoinmune o tienes una enfermedad crónica, ya te aseguro yo que va a tener permeabilidad intestinal, o sea, no hace falta que te gastes los 300 euros para averiguar qué nivel, da igual el nivel, te lo tienes que tratar. Entonces, la permeabilidad intestinal es como la base del por qué a día de hoy tenemos inflamación. Y es porque el intestino es como si fuera un colador. El intestino de por sí tiene permeabilidad fisiológica, quiero decir, a través del intestino pasan nutrientes, pasa agua, sodio, glucosa, es decir, si hay azúcar, o sea, a través del Ujú. intestino tienen que pasar cosas. Pero esos agujeritos son muy, muy pequeños, como si fueran un filtro de café. Son agujeritos súper pequeños. El problema es cuando esos agujeros cada vez se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Y entonces, al hacerse más grandes esos agujeros en el intestino, empiezan a pasar moléculas a la sangre que no deberían de estar en la sangre, deberían de deshacerse por el intestino e irse. El problema es que cuando estas moléculas pasan a la sangre, el sistema inmune obviamente empieza a hacer su trabajo y quiere sacar esas moléculas de la sangre que no deberían de estar ahí, porque no tienen que transportarse a ningún sitio. Entonces ahí empieza la inflamación. El sistema inmune, para defendernos, empieza a aumentar la inflamación y es ahí cuando empieza todo el recorrido. Entonces, ¿qué moléculas son las que pueden pasar a la sangre? Pues dependiendo obviamente de lo grande que cada uno tenga sus agujeros, pero ya te digo que eso no hay una manera de medirlo. Ya. Pueden pasar proteína alimentaria, pueden pasar metales pesados, pueden pasar hongos, bacterias, virus, de todo. Entonces, claro, ahí ya empieza una activación que como no hay un síntoma claro de, yo tengo permeabilidad intestinal, me la trato y ya está, ¿no? Es algo que vamos acumulando un año, otro año, otro año. Voy mal, no importa, me han mandado para los gases, otro año, otro año. Y entonces Ah, llega un punto en que ya cuando debutas con lo que sea o explosiona o dices tú, ¿esto cómo ha pasado de un día para otro? No ha sido de un día para otro, nunca de un día para otro. Y, entonces, bueno, hay ciertos alimentos que no mm, que hacen que tengamos más permeabilidad intestinal, o que si tenemos permeabilidad intestinal, que yo estoy diciendo que de base es así, nos van a inflamar más, como es, por ejemplo, el trigo. El trigo es uno de los alimentos estrella que sienta fatal. Y a ujú. día de hoy nos alimentamos a base de trigo, por lo menos en este país. Todas las comidas que hacemos, normalmente todas las comidas llevan trigo, todas. Y, el trigo, aparte de que obviamente no es el mismo trigo de hace ni 100 años siquiera, porque se dice, ¿no?, que siempre se ha comido eso. No es el mismo trigo de hace 100 años siquiera. O sea, que imagínate que no va a ser el mismo de cuando se empezó a comer. Aparte de eso, tiene muchísimos pesticidas, está modificado genéticamente para que cada vez, pues, crezca más rápido el grano, para que, bueno, los animales le ataquen menos, los insectos, o sea, está modificado para que sea más eficiente a la hora de cultivarlo y rendimiento económico, pero para nuestro cuerpo no es más eficiente para absorberlo, ni para que nos venga mejor para nuestra salud. Entonces, todo eso, el trigo es algo que nos perjudica bastante. Y tiene su proteína alimentaria, que es la gliadina, que, que bueno, que eso, que puede pasar a la sangre, y con esa proteína de la gliadina que pasa a la sangre, bueno, pues nuestro sistema inmune, ahí ya entran muchas cosas de enfermedad autoinmune y cosas que esa alimentación hace mimetismo molecular, que también es otro, como otro mecanismo que tiene el cuerpo que confunde o sea, partes nuestras propias del cuerpo con esa proteína que ha entrado a la sangre. Entonces, como se parecen mucho, el sistema inmune dice: "Esto aquí, como ya no sabe a dónde atender de tantos fuegos que hay, pues empieza a atacar a moléculas propias que se parecen a esas". Y entonces ahí ya empieza también el tema autoinmune.
Pero, por ejemplo, el trigo es uno de ellos, el gluten también. O sea, muchas veces a las personas que son celíacas o los productos sin gluten le están quitando solo el gluten, pero les deja el trigo. Es decir, cogen trigo y le separan el gluten. Pero eso no sirve, porque sigue estando la proteína del trigo, la gliadina que te comento. Entonces, hay gente que dice: "Es que las cosas sin gluten me siguen sentando mal, a pesar de no tener gluten", claro. Entre otras cosas porque le echan mucha porquería, azúcares, o sea, quieren hacer ultraprocesado igualmente, pero quitándole el gluten. Y también porque el trigo es más barato que otros cereales sin gluten de más calidad, y entonces, pues, directamente se lo quitan. Entonces, yo todo lo que tenga trigo, ya sea con gluten o sin gluten, mi recomendación es lo mínimo posible. Obviamente, Ujú. esto es si no tienes patologías. Si tienes patologías, pues aquí ya entraríamos a que si tienes que ser un poco más estricto en ese sentido. Y, otro, por ejemplo, otro alimento también superinflamatorio es los lácteos de vaca, Ujú. en concreto de vaca, porque la proteína de la leche de vaca, que es la caseína, hay como 2 tipos. Está la A1, que es la de la vaca, y la proteína A2, que es la de la cabra y oveja. Y entonces, la proteína, la caseína de la vaca se sabe ya, vamos, por estudios científicos, que es mucho más inflamatoria y que cuando entra al cuerpo también produce, durante mucho tiempo, estos mecanismos de mimetismo molecular, que, por ejemplo, con la diabetes tipo 1 se ha visto muy relacionado esto, por lo que se recomienda en diabetes tipo 1, por ejemplo, que se evite lo máximo posible la leche de vaca en esas personas. Ujú. Entonces, eso hay como alimentos, que no es que directamente sean malos, sino que partimos de una situación que nosotros ya, con el estilo de vida y la alimentación que venimos haciendo desde siempre, pues, tenemos todas las papeletas para que nos inflame. Pero fíjate que has dicho 2 alimentos muy importantes y muy y culturalmente, y además Sí. generan ansiedad, te lo digo por las personas con las que trabajo, es personas que no pueden vivir sin el pan, ¿sabes lo que te digo? Y además les genera ansiedad, y ya no solo que lo coman por la mañana, es que lo comen por la mañana, media después por la mediodía. Yo tengo personas que Sí. me dicen que no tengo sensación de haber comido si no como con pan. Sí, pero eso es Por eso psicológico te digo que ya totalmente. la leche, y la leche de la vaca es como, ¿cómo me voy a tomar el cafelito? O la leche antes de dormir calentita, o lo pasan mal. Y sobre todo las personas a partir de una edad, porque están muy acostumbradas culturalmente, con unos hábitos muy arraigados a tomar la leche y el tema del pan. Por eso te digo que Sí. estos 2 alimentos, porque yo creía que ibas a empezar los ultraprocesados, el alcohol, el tabaco, los hábitos, ¿sabes? Y has dicho 2 alimentos que has abierto un melón, como yo digo. Sí, sí. Pero es que así, es que realmente antes se comía así, o sea, antes, el trigo y todo eso era por necesidad, y quien más comía cereal eran las personas que no podían llevarse otra cosa, y era como que la gente más pudiente sí comía más carne, más, ¿no? Y por eso la gente más pudiente solía tener gota antiguamente, mucha más mucha más presencia que las personas que no tenían tantos recursos. Pero a día de hoy, la industria, desde los años 60 sobre todo para acá, bueno, pues ellos, ¿qué nos dicen? Ah, no, no, yo que vendo esto, pues esto es la base de la pirámide. Ujú. Esta es la base de lo que tenéis que comer, lo que yo vendo. ¿Por qué? Ah, no pasa nada, pues yo te lo voy a explicar. Porque yo le pago a tal laboratorio, que yo soy la que tengo los millones, los dineros, porque yo soy la industria, y entonces te digo a ti, escucha todos los beneficios que tiene, todos los beneficios que tiene, pero después se adhieren a asociaciones, por ejemplo, de la salud cardiovascular o de pediatría. Cuando tú estás promoviendo alimentos que tienen muchísimo azúcar, que tienen grasas de palma, grasa de colza, grasa de girasol, que llevan 7000 porquerías y vistas, pero están en la asociación de pediatría, lo cual no tiene ningún sentido. Es como meter al lobo en un rebaño de abejas, no tiene ningún sentido. Pues así promovemos. Entonces, claro, se no, obviamente los ultraprocesados son perjudiciales, pero cuando tú quitas los lácteos y el trigo, ¿cuánto ultraprocesado te queda? Un 1%. O sea, te queda muy poco. Y ya si tú empiezas a evitar el azúcar añadido en sí, no es natural, sino el añadido, es que ya no hay ultraprocesados que lleven ese ingrediente, que entonces no sería ultraprocesado. Sí, Totalmente. entonces, en ese sentido, pues, ¿Y qué eso. alimentos sí? Bueno, pues, sobre todo, yo estoy hablando aquí para gente, o sea, población general.
Ya cada uno tiene sus O bueno, claro, casuísticas. sí, qué alimento, y ahora si quieres nos metemos un poquito más, ahora te hago otra pregunta más dirigida a las personas que se sienten inflamadas durante tiempo, y es verdad que lo que tú dices, esto es como el peso, ¿vale? Yo muchas veces digo, nadie se levanta con 10 kilos más un día, nadie se levanta con una pareja rota un día, esto es el cúmulo, o con una depresión un día, esto es el cúmulo de muchas gotitas que de repente ya el vaso se ha llenado y dices tú: "Jo, llevo inflamada no sé cuánto tiempo", no, yo lo digo incluso por mi propia madre, mi madre tomaba de omeprazol de esto y claro, mi madre tiene 82, imagínate tú, ya sin ver que lo nota por muy bien que ella quiera comer y por mucho ejercicio que se haga a partir de una edad. Si llevas media vida con omeprazol y con Mm, antiácido y cosas de estas, pues imagínate, ¿no? Y antes, claro, no se sabían las cosas que se saben ahora, pero sobre todo es, en una persona más, normal, ¿no? Y metiendo la flexibilidad también bien entendida. ¿Cuáles serían cómo te diría yo? Esos hábitos que nuestra microbiota diría, para tener una microbiota feliz, una microbiota contenta, sin inflamación, ¿no? Partiendo de que cuando hacemos indigestiones y hay una parte de que nos hinchamos o que nos inflamamos un poquito dentro de la naturalidad, ¿no? O que no vayamos al sí, baño, entiéndeme, yo te estoy hablando en general un poco, quitando esos momentos que dices tú: "Ay, no he ido al baño, me siento un poquito inflamado, o estoy reteniendo líquido por el calor", cosas muy normales dentro del momento que estamos también actual. En general, ¿qué alimentos sí o qué hábitos sí, no? Para tener sí. A ver, lo principal, es que al cuerpo mientras menos cereales refinados le demos, tipo trigo, maíz, arroz, mientras menos le demos de cereales refinados y mientras menos azúcar le demos, menos bacterias patógenas van a, bueno, a promoverse, porque normalmente las bacterias beneficiosas no se alimentan de estos alimentos. Se alimentan más bien, pues, tipo huevo. El huevo es súper, súper importante, además de los alimentos más completos que tenemos. Las carnes, obviamente, pescado, mariscos, o sea, lo ideal aquí es meter comida de verdad, que diríamos, si tú te quedaras en una isla desierta, ¿qué comerías? Pues si tienes suerte de tener un par de gallinas, comerías los huevos, el animal que te encontrarías, que obviamente sería carne, vas a pescar, te comes pescado y marisco, pero obviamente los productos alimentarios que, que venden en los supermercados, pues no es lo que te encontrarías en una isla desierta para sobrevivir. Y al final hay que irse un poco así como a lo básico y verdura, fruta. Es que en realidad una alimentación sana y completa y densa a nivel nutricional es muy fácil. Porque huevos, carne, pescado, marisco, verdura, fruta, es que, o sea, lo tiene todo. Pero claro, aquí ya quitamos o reduciríamos la cantidad de ingestas que haríamos de los alimentos que tú bien sabes que nos llenan mucho emocionalmente. algo? Eh, claro, pues ahí está la historia. Pero ¿por qué nos llenan emocionalmente? Porque se han ocupado estupendamente de que nos llenen emocionalmente Claro. y de que nos hagan sentir que nos comemos esto y somos súper divertidos y vamos a estar súper felices y estamos dentro de toda la normalidad, pero las cosas no Cuéntame una son así. cosa, Natalia, y te estoy hablando desde las personas que yo acompaño, que la comida saludable, igual que el ejercicio físico, lo tienen muy asociado al adelgazamiento. Claro, Entonces, cuando tú, comer sano, fíjate que dices tú, ¿por qué es comer sano? Pues todo lo real, ¿no? Todo, incluso que sea un procesado, pues claro, cuando tú haces una lenteja, tú misma has pasado por un proceso de procesamiento, claro. porque, ¿sabes? La pones en agua, la tienes que hacer y cocinar y tal, pero que es un procesamiento saludable porque la estás calentando, lo que sea, ¿no? O cociendo, lo que sea. Pero lo que te quiero decir, cuando muchas veces empiezan con lo, claro, entonces me quitas esto, me quita. Me quita esto de la dieta y me quito esto de mi estilo de vida y entonces, vamos, pues para eso no salgo. Y entonces, ¿cómo me relaciono? Pues claro, entonces, la vida es muy triste, ¿sabes? Lo tienen muy asociado, igual que el ejercicio físico, ¿no? Que no lo hacen por salud, sino que lo tienen muy asociado al adelgazamiento, cuando debería de ser todo lo contrario. Es Ah, decir, no existe la comida saludable, si te hartas de comida saludable tampoco vas a adelgazar. Es decir, es que que claro, aquí abrimos un melón más muy grande con lo que me estás comentando. ¿Por qué? Porque de todo esto partimos que cuando estamos acostumbrados siempre escuchamos la palabra dieta, y dieta es el pollo a la plancha con 3 verduras salteadas para adelgazar, ¿no? Y no comas más de X cantidad, porque si no, entras en superávit calórico y no va a adelgazar, ¿no? Entonces, claro, aquí partimos de lo que te comentaba antes de lo de la pirámide nutricional. Como la pirámide nutricional la hicieron desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en los años 60,
¿Qué es lo que exporta Estados Unidos? Cereales. ¿Qué es lo que está en la base de la pirámide? Cereales. Ya está, así de simple. Entonces ellos dijeron: "No, nosotros necesitamos que lo nuestro sea lo que todo el mundo vaya a consumir". Entonces ellos crearon la pirámide de lo que a ellos les convino. Y entonces hubo muchos científicos en Estados Unidos que obviamente, como pasa en todos lados, pues, mm, dijeron las cosas a favor de eso, porque obviamente se llevarían un rendimiento, como es normal. Y entonces lo que, dijeron es que lo que nos engordaba era la grasa. Entonces, llevamos como 60 o 70 años, que estamos ya adoctrinados de alguna manera o nos han convencido tanto de que es la grasa la que engorda. Entonces, las dietas, para adelgazar que hemos seguido durante todos estos años han sido dietas, pues, muy de o sea, casi de desnutrición, te diría yo. O sea, que para quedarte delgada es que básicamente la idea era no comer, porque cualquier cosa que comieras te engordaba. Entonces, ¿qué se ha demostrado hoy en día? Que realmente la grasa no es el problema. El problema son los azúcares. Porque cuando tú elevas, o sea, tú comes, por ejemplo, un bollo de pan. El bollo de pan, aunque tú le hagas trigo, agua y, bueno, mm, para que fermente y todo eso, ¿no? Pero que lleve 3 o 4 ingredientes. Ese trigo que tú estás consumiendo te va a elevar muchísimo la glucosa, porque el trigo eleva muchísimo la glucosa. No hace falta irse al azúcar. Ahora, esa glucosa que lo eleva la insulina. Si estamos acostumbrados a día de hoy a yo desayuno, pero a la media hora me ha dado hambre, porque estamos con pico de azúcar todo el rato. Pico a estos frutos secos. Ahora me voy a echar un café porque tengo un descanso. Otra comida. Ahora me voy a tomar un plátano porque me apetece. Pero si todo es sano, ¿no? Pero ¿cuántas veces has comido desde que te levantaste a las 7 de la Sí, mañana hasta las 3 de la tarde? Has comido 4 o 5 veces. Y ahora tú, eso es un mantenimiento de la insulina alta constantemente, porque cada vez que comemos, obviamente, la glucosa se eleva, con más alimentos que con otros, pero la glucosa se eleva, la insulina se eleva y constantemente tenemos esos picos de azúcar. ¿Qué pasa? Que cuando la insulina está alta, nuestro cuerpo, pero es que es nuestro mecanismo, lo que hace es acumular grasa. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con dos, am, sí, como con 2 gasolinas, podríamos decir, ¿no? Con 2 combustibles. Funciona con azúcar o funciona con grasa. Entonces, cuando hay mucho azúcar, que es como el combustible rápido, el que se consume súper rápido, pues, guarda la grasa, porque no le hace falta consumir grasa porque está teniendo azúcar. O sea, es un proceso simplemente de supervivencia. Fijaros, o sea, qué sencillo. sí, sí. Es así. ¿Qué pasa? Que cuanta menos grasa, o sea, cuanto menos azúcar consumimos y mantenemos unos niveles muy estables de glucosa y de insulina en la sangre, nuestro cuerpo va a coger la grasa, va a quemar la grasa que estamos almacenando y por lo tanto vamos a perder peso. Entonces yo cuando tengo a personas o la alimentación que yo enseño y todo esto, se echa la mano a la cabeza, pero bueno, ¿qué puedo comer? ¿Todo lo que quiera? Puedes comer todo lo que quieras. No, no 5 veces al día, ni mucho menos. Intentar no comer más de 3 veces al día para dejar también que el cuerpo descanse un poco y que esos picos de insulina puedan estabilizarse en el tiempo, que no sea todo el rato, ahora como, ahora bajo, ahora como, ahora bajo. Pero, pero al final, comiendo normal, o sea, lo que estamos hablando nosotros de comida real, y bajando la ingesta de alimentos que no aumenten el azúcar y la insulina, vas a perder peso sin preocuparte de absolutamente nada. Pero es que hay gente que empieza y al mes pierden 10 kilos sin Claro. pasar nada de hambre. Si tú dices, pero es que hago ejercicio, hago de todo, cuido mi alimentación y no pierdo, porque hay inflamación. La inflamación pesa. Y eso no lo tenemos hoy en día como, pero es así, la inflamación pesa. Entonces, cuando ya estas personas están desesperadas, porque ya, si es que voy al gimnasio no sé cuántas veces, ando no sé cuántos kilómetros al día o no sé cuántos pasos, y no hay manera de que pierda peso. Esto ya va a ser así siempre. Y sobre todo las mujeres con el tema de la menopausia que le dicen, no, vosotros ya habéis engordado, eso ya va a ser así para siempre. No es así. No es así, lo que pasa es que es inflamación, que tú en el momento que empiezas a comer bien y bajas, porque claro, con la menopausia y todo eso también se tiende a almacenar más grasa. Pero bueno, por Mm. temas de supervivencia, como te comento, si tú empiezas a consumir menos azúcar,
Da igual la grasa que tú consumas porque la vas a gastar, no la vas a almacenar. Entonces eso ahí, al final, viendo fisiológicamente cómo funciona nuestro cuerpo, te das cuenta de lo que le ha convenido durante muchos años a los que no han Mira comentado qué otros. importante todo lo que estás diciendo y estaba pensando, porque lo primero que es un cambio de coco, ¿sabes? Y de coco me Correcto. refiero a lo que tú has dicho al principio. Si tú no hay un cambio de que va más allá de los hábitos en sí, es decir, los hábitos no se van a sostener nunca en el tiempo si no hay un cambio de creencia y de mentalidad. Entonces, lo primero y fundamental es que la gente se tiene que concienciar de que hay productos que, aunque lo hayamos comido mucho y nos hayamos, como te digo yo, hayamos crecido con ellos, porque en mi época, a lo mejor tú eres más jovencita, pero en mi época el colacao era la comida de los campeones, No, ¿sabes lo que no, te es digo? que era que si tú no comías, mi padre me decía: "Natalia, te tienes que tomar el colacao sí o sí, porque si no, no vas a estar fuerte". ¿Pero por qué? Yo Porque lo creo que me decían los levantaba, anuncios. claro, mi padre me levantaba a mí con un zumo de naranja con miel, ¿sabes lo que te digo? Que dice que para él era lo más sano del mundo. Y claro, tenía ahí 4 naranjas exprimidas, por muy buena que sea la naranja, pero fíjate el chute de, tan, vamos, de glucosa y con la miel, por muy buena que sea también, ¿no? Pues con eso nos Sí, despertaba sí, mi sí. padre, pensando con toda su buena intención que era vitamina C en grandes dosis, ¿no? Y bueno, y que era lo más sano. Pero fíjate que voy un poquito más allá, porque primero primero concienciar a las personas, ¿no? En ese sentido, oye, tú tienes una inflamación y tienes ahora, da igual que tengas 30, 40, 50, 60, esas barrigas tan inflamadas que se ven que son bolas totalmente, yo ahora que, ¿no? Esta época de playa y tal, y que se ven redonditas, es decir, a veces tienen hasta las piernas delgaditas y tal, y esos barrigones, hombre o mujer, da igual, y da igual la edad, ¿no? Y de repente dices tú, oye, hay que, el tema del pan, el tema del lácteo, el tema del estrés, ¿no? El ir mirando un poco qué hábitos de día de vida tienes, ¿no? Pero no es lo que haces un día, que tú misma lo has dicho, esto no es lo que has hecho un día. Si tú un día te tomas un bollo, no te va a pasar nada. Es ese bollo en la mañana, en la tarde, no sé cuánto, durante 30 días, porque llevas haciéndolo bueno, décadas, ¿no? Entonces, primero mirar, tomar conciencia de cuál es tu estilo de alimentación. Después yo hay una cosa que me he dado cuenta en lo que tú has dicho, las personas picotean todo el día. Todo el día. O sea, hay muchas que me dicen, mira, yo no soy partidaria de las personas que, porque yo no me dedico tanto, no llevo tanto lo que es la alimentación en sí, sino el cómo tú te relacionas con el alimento, ¿no? Y con tu cuerpo y tal. Pero fíjate que es curioso que las personas muchas veces dicen, no, si yo hago ayuno, pero el ayuno también lo tienen con el tema del adelgazamiento, pero hacen ayuno porque por la noche se han puesto hasta aquí, ¿sabes? Han comido mucho, entonces por la mañana no tienen hambre. Pero ¿qué pasa? Que después almuerzan al mediodía y tal y comen lo que sea, ¿vale? Rompen ese ayuno con la comida al mediodía, que por supuesto llegan enmayados y con muchísima hambre a las 3 de la tarde o lo que sea. Entonces ahora desde las 3 hasta las 12 de la noche es un picoteo muchas veces constante. O toman un cafelito con una galletita o con una frutita o con un kiwi. Pero tú lo estás diciendo, ¿qué es lo que están consumiendo más que nada? Galletitas, café, fruta, al final todo eso en qué se traduce en glucosa. Claro, Si claro, tú comes la primera comida del día, tú la haces una comida densa de proteína y grasa, tipo, yo qué sé, aguacate con huevo a la plancha, ya no te va a dar después ese hambre. ¿Por qué? Porque eso se mantiene en el tiempo más que los picos que estamos acostumbrados a, ahora me tomo un plátano, el plátano es saludable, claro, pero al final otro pico de glucosa. Es como, ¿sabes? Que mantenemos todo el no, pero rato. si los frutos secos, Natalia, también son muy saludables y la gente se toma la bolsa. Pues son Exacto, saludables, pero depende, como yo digo. Si es que aquí no hay exacto. nada sano ni insano, porque ni a veces ni la manzana es una santa ni un no es un demonio, si todo depende de un contexto. Pero por eso te digo, el analizar primero la toma de conciencia de la que tú has hablado, ver un poquito, oye, muchas veces la ansiedad no lo da. Cuando yo veo a personas que están con tanta ansiedad por la tarde, pero y muchas veces dices tú que la ansiedad no es por la comida, sino que la comida te calma esa ansiedad, pero que esa ansiedad viene por otras muchas cosas. También la microbiota entra mucho en el tema de esa ansiedad. ¿Por qué? Porque si, como te he dicho, hay bacterias o hongos, por ejemplo, como las cándidas, que se alimentan del azúcar y se alimentan de los cereales tipo arroz, maíz, trigo, todo esto. Si tú tienes candidiasis intestinal, esas cándidas, o sea, de alguna manera tienen un mecanismo para que tú sigas teniendo ganas de comer dulce. ¿Por qué? Porque la estás alimentando. Son Claro. microorganismos vivos, Y eso te va a dar microorganismos vivos. ansiedad, ¿no? Es decir, Y eso te da ansiedad, ¿y efectivamente, cómo, porque el Natalia, cómo? intestino se relaciona con el cerebro y Claro, con y el azúcar aparte y todo tema trigo, o sea, no hace falta que sea azúcar 100%. En el cerebro activa nuestra dopamina,
nuestra serotonina, o sea, todo lo que es como las drogas, ya se ha demostrado que el azúcar engancha más que la cocaína, ya se ha Mm. demostrado. Entonces, es completamente normal que pase eso. ¿Y cómo, por ejemplo, una persona se puede, si tiene ya el intestino, ¿no? Con sus parásitos y sus bichitos que están intentando coger esa glucosa y todo ese tipo y eso te está generando estrés y además que le entra una ansiedad, que es que si no se lo comen, además fíjate qué curioso, porque si se lo comen porque se lo comen y después se sienten culpables, pero si no se lo comen la ansiedad es brutal y acaban, entonces, ¿cómo una persona, puede empezar a revertir esas situaciones de a poquitos? ¿O por qué consejos o qué hábitos podría empezar una persona que además te dice, Natalia, yo es que tengo ansiedad y yo por la tarde, si yo no me como esa magdalenita o si yo no como pan en las comidas o si yo por la noche no me tomo esa galletita o esa no sé qué, yo no puedo dormir o yo me pongo muy nerviosa o me pongo de una mala hostia que te flipan? En fin, ¿cómo empezar a revertir eso? A ver, para mí lo más prioritario sería que, obviamente, esas personas no pueden pasar de 0 a 100. Entonces, aunque imagínate que tú estás acostumbrado a tomarte tu galleta después de comer, pero que las comidas, pues eso, pues tengan una mayor cantidad de proteína, que tenga una mayor cantidad de grasa. Y que aunque obviamente no vas a ver los resultados si vas más paulatinamente, como súper rápido en una semana, pero, al final llegará un punto en el que tu cuerpo no tendrá tanto esos picos, sino que será todo mucho más estable. Entonces, cuando tú consumes más proteína y más grasa, normalmente no te da hambre hasta las 4 o 5 horas o más, porque tu cuerpo, o sea, es un combustible de combustión lenta, no como el azúcar, que es de combustión rápida. Entonces ahí, a medida de que tú vayas teniendo menos hambre, tu leptina, que es la hormona de la saciedad, es que no te lo va a pedir el cuerpo. Entonces, poco a poco, todo eso se irá, o sea, todo el cuerpo, el tema intestino, el eje intestino-cerebro, se irá también regulando. Entonces hay que dejarle como tiempo, pero mi principal consejo es que empiecen a incorporar más proteína y grasa en las comidas, aunque mantengan algunos hábitos. Y después también si pueden encontrar sustitutos, por ejemplo, el tema del pan. Pues en vez de hacértelo de trigo, háztelo de trigo sarraceno o cómpralo de trigo sarraceno 100%. Puedes comer pan, pero lo comes de trigo sarraceno, que es muchísimo mejor, cereal. O, por ejemplo, la galleta. Si la galleta, si pudieras tú hacértela en casa, por ejemplo, con harina de almendra o con, ¿sabes? Algo así, pues sería mucho más saludable, la verdad. O si tú la granola te la puedes hacer en casa en vez de comprarla. O sea, siempre y además a día de hoy con las redes sociales puedes encontrar recetas de todo. Que si te apetece un dulce, te puedes comer un dulce mucho más sano obviamente si lo compras en el supermercado, si está cargado de azúcar, harina y de absolutamente todo. A mí me hace mucha gracia, Natalia, ahora que estabas diciendo eso, que la gente prefiere comprar suplementación y hacer cosas como diciendo, yo me meto ahí un chute de suplemento, venga, prebiótico, probiótico, y además el pum y pan, Y no hacer nada. claro, digo, pero si primero tú no haces un cambio de hábito, por mucha suplementación que tú te metas, por mucho ayuno que tú quieras hacer, si después el resto del día, es que no tiene sentido, ¿sabes? Sí, es que estamos acostumbrados a la pastilla mágica. Estamos acostumbrados a decir: "Me duele la cabeza, un ibuprofeno. Tengo no sé qué, me tomo esto". O sea, estamos acostumbrados a que siempre hay un remedio mágico, que después no es tan mágico, pero, que nos va a solucionar las cosas. Entonces, la suplementación que ahora vamos a ir por lo natural, porque no nos gustan los medicamentos, pero al final lo estamos actuando de la misma manera. Y al final es una tontería tomar probióticos y tomar cosas si no estás cuidando la base, que es la alimentación, porque muchas veces, hay casos y casos, pero muchas veces la microbiota no necesita más de una semana para cambiarse. Si tú en una semana cambias tu alimentación, tu microbiota cambia. Por eso muchas veces no tiene sentido cuando se hacen análisis uno por su cuenta de microbiota y eso y te gastas 300 y pico euros, porque eso es la foto de ese instante, ya no te diría ni de un día, del segundo en el que tú has ido al baño. Entonces tú vas al baño, recoges la muestra, te hacen el análisis y te sale esto alto, pero si tú cambias la alimentación una semana, si tú te vas de vacaciones ya tienes otra microbiota. Ya ese papel no te sirve. Es como la analítica. La analítica es del momento exacto en el que te sacas sangre. Entonces, bueno, pues es que estamos acostumbrados realmente a eso, ¿no? Y no queremos
tomas conciencia o muchas veces la persona ni tiene tiempo porque llega tan agotada de todo el día, de todos los fuegos que ha tenido que apagar fuera de esa misma persona, de todo lo que se ha encontrado en el día, hijos, trabajo, casa, de todo lo que se ha encontrado, que por la noche ya no tiene ganas ni de pensar, ni de no pensar, ni que la galleta me sienta mal. ¿Por qué me sienta mal? Porque yo me voy a comer la galleta porque llevo un día para reventar, ¿no? Entonces muchas veces que es verdad que estamos tan desconectados de nosotros mismos y tan desconectadas, sobre todo las mujeres, de nosotras mismas, que a nosotras por salud es que necesitamos bajar el cuerpo, no estás todo el rato en la mente, nosotros necesitamos bajar mucho el cuerpo y estamos totalmente desconectadas. Y ese es otro melón que quería abrir contigo, el tema de cómo las mujeres cada vez estamos más desconectadas de lo que necesitamos como mujeres. Totalmente, Natalia, totalmente. Y nos están enseñando social y políticamente, porque es así, nos están enseñando a actuar de cierta manera como tenemos, o sea, para entrar dentro de un patrón, porque si no, no somos feministas. Pero es que el problema que yo estoy viendo, y hablo desde la biología, ¿vale? Estoy hablando desde la biología. Tú desde la biología, hormonalmente, no es que no tengamos, o sea, es que no tenemos nada que ver con los hombres. Entonces, obviamente nosotros somos iguales y tenemos que ser iguales en derechos y en deberes en una sociedad con los hombres, pero vamos, por supuestísimo. Ahí no quito ni una coma. Pero nos quieren hacer eh, tener una normalidad de cosas, hablamos sexualmente, de alimentación, de crianza, de emociones, de muchísimas cosas que no tienen nada que ver con derechos y deberes en la sociedad, que estamos yendo en contra de nosotras. Y Total. eso, un día, otro, o sea, las niñas que se están criando ahora en esta rama política social del feminismo actual, el día de mañana van a estar enfermas, pero de verdad, o sea, no mentalmente, sino de verdad van a tener una enfermedad. Y Sí, entonces son cosas que no nos estamos dando cuenta, pero nos estamos desconectando absolutamente de nuestro poder de ser mujer. Y es que al final repercute en todo. Y se está dando, socialmente, tanto con lo que acabamos de hablar de la alimentación y la industria, como este tema de desconectarnos de nuestro poder femenino, como se están dando muchísimas cosas, que todo eso va creando un fuego aquí, un fuego aquí, un fuego aquí, otro fuego. Va creando muchos focos que después cuando se forma el incendio grande, es muy difícil de apagar y tienes que hacer tantísimas cosas para intentar apagar todo eso que es muy complicado. Y eso ninguna medicación ni nada te lo va a quitar. yo digo siempre, Natalia, y bueno, y por eso yo el tema de la relación con la comida y con el cuerpo lo llevo desde el trabajo interior, ¿no? Lo primero, porque al final, si tú no te trabajas a nivel interno, está claro que somos muy nuestros hábitos dicen un poco y nuestro cuerpo, reflejan lo que tenemos dentro, ¿no? Y después, claro, pues habrá genética y habrá muchas otras cosas, pero fíjate que en la mujer de mi edad, ¿no? Ya esa persona que entra ya rondando la perimenopausia, el tema de, bueno, que además nadie nos habló de la perimenopausia y del climaterio, ¿vale? Yo que ya he pasado por ahí, ¿no? Este último año, pues claro, sobre todo de la parte ya de la menopausia, ¿no? Y yo no he tenido calores, ni sofoco, ni nada de historia, pero claro, hormonalmente inestabilidad brutal, ¿no? Claro, si a ti te dicen, o nos dijeran, ahora yo creo que ya hay más información, ¿no? Y sobre todo por eso personas como tú también en ese tema, pero una mujer con una mediana edad, 45 para adelante, ¿no? Que a partir parece que de una etapa, ¿no? Que llegas a esa etapa y es como, ya no vales para nada un poco, ¿no? En ese sentido de, bueno, fíjate que has tenido hijos, el trabajo, la casa, los padres y sobre todo en Andalucía, que parece ahora también como que ya te haces cargo de tus padres, de los suegros. Pero es que fíjate tú que no es solo eso, sino que es que ya las niñas, en las semanas que tienen la regla, haces como que no la tienes o intentas sacar fuerza de donde no la tienes, porque tú tienes que estar al mismo nivel que la semana que no tienes regla. Pues eso es imposible. O sea, las mujeres vamos con el ciclo hormonal en todas las fases de nuestra vida, tanto antes de tener la menstruación como durante nuestros periodos fértiles, como después con la perimenopausia y la menopausia. O sea, todo vamos, pero es porque nadie nos habla tampoco de eso, porque me da a mí la sensación que es como, de alguna manera, vamos a decir, se oculta. Es que no es que nadie quiera hablar de eso, pero de alguna manera no se le da importancia. Ah, esta mujer ya tiene la regla, ¿no? Siempre se ha hablado en ese sentido, pero después tú ves
eh, lo que lo que te comentaba, o sea, cuando en el movimiento de la mujer tampoco se le está dando importancia a eso, porque no hay mujeres sabias que nos hablen de la perimenopausia, que nos hablen de la regla, que nos hablen, no, cómo nosotras podemos trabajar a favor de nuestras hormonas. Pero yo creo que No porque se ha hay eso. llevado, y te lo digo porque yo lo he estado viviendo estos últimos años, ¿no? Que estaba entrando en esa etapa y no sabía lo que me estaba pasando tal cual, ¿no? Porque como yo pensaba, pues no tengo calores, pues no he engordado, sigo siendo de pesada y sobre todo me he cuidado mucho y me cuido, entonces me dedico a ello, ¿no? No he tenido eso. Pero sí es verdad que hay una cosa importante, todas las mujeres vamos a pasar por ahí, se ha hablado muy poco, pero yo creo que entre las propias mujeres se ha ocultado. Es decir, si a nosotros empezáramos a haber hecho haciendo ejercicios de fuerza desde jovencita, si nosotros empezáramos a cuidar nuestra alimentación desde jóvenes, si nosotros incluso, porque yo me he dado cuenta, y te digo por las mujeres que yo acompaño, que hasta el propio autocuidado nos estresa. Es decir, el cuidarte, el meter un tiempo de deporte en tu vida, eso ya genera estrés. Pero Entonces, porque genera estrés, porque nos quieren poner al mismo nivel de producción de los hombres. claro, Tú tienes que producir igual que un hombre no se lleva con los ciclos hormonales nuestros, por lo tanto no somos iguales y no vamos a poder producir la vida igual que un hombre, pero como nos quieren, nos desconectamos de nuestra biología y a favor nuestra y vamos en contra nuestra, pues claro, después no entendemos cómo funcionamos. Y nos da como vergüenza. Ay, es que estoy tan cansada que no llego, no. Y nos lo callamos por vergüenza porque hay que ver, estoy cansada o hay que ver, no rindo, necesito descansar más, me van a decir que soy una vaga, me van a es que necesitas descansar más, es que tu papel no es el papel del hombre, es que no lo va a hacer en la pero vida. fíjate que aquí hay una cosa importante con todo lo que estábamos hablando de la inflamación cuando empezamos. Si tú estás medio estresada, si tu vida no tiene placer, si vas como un pollo sin cabeza todo el día, es lógico y normal que después por la tarde-noche, ese momento que ya la fuerza de voluntad ahí ya se ha acabado y se terminó hace tiempo, acudas a ese tipo de dulcecito, chocolatito, y no es un chocolate cacao puro del 80 y no sé cuánto, entiéndeme. Sí, ¿Sabes? sí, te Entonces, entiendo. yo lo digo muchas veces, sí, digo, para muchas veces, no se trata tanto de la comida en sí, que claro que hay comida más nutritiva que otra, por supuesto, sino que si tú no cambias tus hábitos de vida y tú no buscas fuentes de placer, de descanso, de movimiento, de todo, y tú no tienes esas pausas durante el día y no vives con conciencia y presencia, vas a seguir inflamada aunque después quieras no comer, ¿sabes lo que te digo? Es decir, que lo primero es, trabajar lo que estábamos hablando, ¿no? Esas creencias, ese Lo auto. que pasa que eso es la parte más difícil. Claro. Entonces, es difícil empezar por la parte más difícil. Entonces, lo ideal sería que empezara, porque cuando eso, yo me pongo y está súper cansada ya por la noche, no te entra nada más. Dices tú, vale, o sea, se te hace tan bola empezar por ahí que nunca empiezas. Entonces, si tú puedes coger la galleta que te estás comiendo, la puedes tú hacer el fin de semana y dejar la galleta hecha en vez de, por ejemplo, comprarla en el supermercado, pues ya está empezando. Ya está haciendo un 1%. Cuando tú eso lo sumes durante un año, tú vayas haciendo pequeños cambios durante cierto tiempo, llegará un punto en el que tú verás que te está funcionando, que te estás encontrando mucho mejor, que estás tomando responsabilidad sobre ti, sobre tu propia vida y empezarás a hacer cosas más elevadas con una conciencia más elevada. Y será mucho más fácil que eso también lo mantengan, o sea, es como un crecimiento. Hay que ir progresivamente y aumentando siempre ese 1% que queremos pasar de no ser saludable a hacerlo y decir, no, no, yo paso de 0 a 100. Y si ya no estoy consiguiendo el 100, es que ya no lo estoy haciendo bien, entonces voy a volver a lo que estaba haciendo porque ya no está funcionando, ¿no? Avanza todas las semanas, todos los días, ese 1%, esa pequeña milésima cosa que puedas hacer, que al final se va acumulando y en cuestión de poco tiempo, que tampoco hace falta irse a tanto, en cuestión de 5 años, no va a tener nada que ver. Y es así. Pasa que vivimos muy en la sociedad del cortoplacismo. Natalia, una cosita, ahora que llega esta época veraniega, salir, entrar, los horarios están de día a las 10 de la noche, en fin, ¿qué, cómo se pueden tomar decisiones más, antiinflamatorias, como yo digo, pero que no nos quite el disfrute del chiringuito, de la playa? Tú sabes por ejemplo, las cenas que se hacen ahora también muy tardías, hay un poquito de todo, ¿no? Y el ejercicio físico, hay muchas personas que dicen: "Pero si es que a las 8 de la tarde hacemos calor", y es decir, como, algunos tips, consejillos que pudieras dar para estos días así o estos meses, ¿no? A ver, lo importante es que obviamente nos movamos en la medida de lo posible, ya puede ser
pues, y en andar, o sea, no hace falta tampoco. Puedes hacer senderismo, hay muchísimas rutas de, o sea, con ríos, con bosques, o sea, que vas a pasar encima un día súper fresquito, la verdad. O sea, para deporte hay muchísimas cosas que no tienes solo que hacer salir a correr o meterte en el gimnasio con calor, y puedes hacer también yoga en la playa, o sea, se puede hacer muchísimas cosas. Y después, con respecto, por ejemplo, al tema de las comidas, en los chiringuitos y todo eso, es realmente bastante fácil con lo que hemos estado hablando ya antes. Si tú pides una carne a la brasa o una carne a la plancha, tu verdura, ensalada, pescado, marisco, o sea, revuelto. Eso es el 80% de las cartas de todos lados. Lo único que tienes que evitar, o que yo evitaría, sobre todo el tema de fritos, tema de rebozados, tema de muchas cosas con muchísima salsa. Bueno, pues eso sí suele sentar peor. Pero en general, pues, con eso realmente va súper bien. Y después, es verdad que la cerveza, suele sentar muy mal, suele hinchar muchísimo, da muchísimos gases, de todas, ¿eh? La tomes con alcohol, sin alcohol, con gluten, sin gluten. La cerveza no suele sentar muy bien. Y bueno, yo, por ejemplo, cuando salgo, lo que siempre bebo es agua con gas, Vale. que aunque parezca: "No, es que, uy, eso tiene gas y a mí el gas no me sienta bien". Bueno, pero te aseguro que es mucho más digestiva que una cerveza, que un refresco y que cualquier otra cosa que te puedas comer. Ayuda bastante, a hacer la digestión. Sí, yo hay una cosa que hoy me preguntaba, yo voy al gimnasio, vamos, hago deporte a primera hora de la mañana en la zona del Río, aquí en Sevilla, ¿no? En el Guadalquivir. Y me decía una: yo lo que estoy intentando quitarme, que no puedo más, es la cervecita, porque estaba ya más mayorcilla y eso. Y yo decía: es que todos los días hay que tomar cerveza, es decir, porque sea verano, aquí en Sevilla es un rollo, con la Cruz Campo, hija, que parece que somos, yo qué sé, por muy suavita que pueda ser la cerveza, por muy pequeño que sea el botellín, es que te estás tomando 3 o 4 al día, es que es mucho alcohol, por mucho que parece como que la cerveza y el vino está fuera de la Sí, pero más que por el alcohol, es por la composición de la cerveza, más que por el alcohol, que también es malo, pero más que por el alcohol, es por la composición de la cerveza, porque sin embargo hay personas que no les sienta mal el vino, y tú te tomas un vino y te da menos sintomatología que una cerveza, quitando la parte del alcohol, a lo que yo me refiero, pero que por inflamación, normalmente la cerveza no sienta nada bien. Entonces estamos acostumbrados a que tiene que ser la cervecita con la tapa. Pero bueno, también te puedes pedir, pues eso, tu agüita con gas fresquita con limón, que siente estupendamente, y tu tapa. Y Natalia, para ir cerrando, que llevamos ya aquí un rato bueno, em, 3, 5 claves así para cerrar un poquito, que tú dijeras: "Mira, pues yo sí, no sé, 5 claves, sí, 5 tips o claves o consejos que tú le darías a todas estas personas que nos estén escuchando, que se lleven ya práctico, que digan: "Podría empezar ya hoy con esto". Pues bueno, mi consejo número uno es lo que he comentado antes de espaciar las comidas a lo largo del día. Intentar no hacer más de 3 comidas al día y dejar por lo menos 4 horas de descanso digestivo entre comidas, y por la noche un mínimo de 12 horas, un mínimo, que no estamos comiendo todo el rato. A esto hay que sumarle lo que ya os he comentado de intentar meter más proteínas y grasas en las comidas, y obviamente rebajar o sea, azúcares y cereales. Intentarlo, porque dicen: "No, yo tomo trigo integral", es lo mismo, no está solucionando nada. Entonces, lo suyo es intentar, pues, rebajar esto. A medida que metas más proteína y más grasa, te será mucho más fácil aguantar esas 4 horas mínimas entre comidas, con lo cual todo eso como que se va cerrando, ¿no? También, bueno, un suplemento que nos podría ayudar muchísimo en todo esto son las enzimas digestivas, porque sobre todo cuando, bueno, pues nos cuesta procesar, por ejemplo, hay personas que les cuesta más digerir la grasa, o personas que les cuesta más digerir las verduras o las frutas, o bueno, que aquí Mm. ya sí se mete mucho el tema de la composición de la microbiota, pero las enzimas son un suplemento fácil, que puedes tomar 10 minutos antes de las comidas, y que te va a ayudar bastante a que vayas viendo disminuir todas estas cosas. Y después lo que hemos estado hablando, obviamente, eliminar el azúcar, bebida azucarada, el alcohol, a lo posible bebidas estimulantes tipo Red Bull, Monster, todo esto, en lo posible también va a venir súper bien. Y obviamente, pues trabajarte a ti misma y empezar a eso, a entrar en coherencia
con la mujer que es, con el hecho de ser mujer. Y de es que es súper importante porque para mí es como una base, porque biológicamente, tanto para nuestras relaciones como para la comida, como para este estado de supervivencia que te mantiene en un estrés constante que hemos estado hablando. Si tú te sientes bien y tú tienes unas personas alrededor que te priorizan como mujer, y porque tú misma te priorizas como mujer y tú misma te sientes la diosa que realmente somos, porque somos capaces de crear vida. Ujú. Si tú realmente te sientes así, vas a empezar a actuar mucho más alineada contigo, con tu cuerpo, con cuidarte y todo, porque si nos imaginamos, una diosa en una película actuaría como tú estás actuando en tu día a día y no se cuidaría, eso no tiene ningún sentido. Guau. Pues mi recomendación última es que nos sintamos realmente y que nos empecemos a ver como las diosas que somos. Pero para eso hay que conectar con una misma y como estamos desconectadas, por eso es lo que tú decías, primero, oye, conecta contigo, con tus necesidades, que lo has dicho al principio, y yo, Sí. vamos, promulgo totalmente en lo que estás contando porque voy en la misma línea, vamos. ¿Y algo más que se nos olvide por ahí que quieras añadir? Em, bueno, básicamente un poco era también eso. Estamos también muy acostumbrados a día de hoy al tema de que no consumamos tanta carne y que consumamos más legumbres. Y eso es un problema a día de hoy con el tema de la inflamación, porque las legumbres son mucho más difíciles de digerir. Muchos de los alimentos que ya compramos en el supermercado que llevan legumbres no han pasado este proceso que siempre hacemos en casa de dejarlas en remojo, de intentar que sea más digestiva y todo eso, sino que directamente producen el alimento y ya está. Entonces, esos también están dando bastantes problemas a la hora de la alimentación. Y el tema de la soja también está siendo problemática para mujeres ya con menopausia y perimenopausia por el tema de los estrógenos que modifican el tema hormonal en la soja. Entonces, bueno, pues también hay ese pequeño apunte de tenerlo en cuenta. Pues que cada una ya que lo vaya observando, ¿no? Y mirando que yo creo que yo lo digo siempre, que cuando tú te observas y empiezas a cambiar poquito y empiezas a meter cosas, tú misma vas viendo lo que sí, lo que no, en cantidades, un poco todo. Pero muy bien. Pues muchísimas gracias, Natalia, A ti, Mai. por este ratito. Bueno, Natalia, te pueden encontrar en Natalia No Más Brotes, ¿no? En Sí, Instagram, ¿no? Que tienes ahí un montón de vídeos y cositas de divulgación bueno, para que aprendan y lecciones y tips y ahí la podéis seguir. Yo después pondré el enlace de tu Instagram en la descripción. Y muchísimas gracias de verdad por este ratito. a ti, Mai. Me ha encantado y espero que alguien, o sea, que se lleve de este podcast algo interesante y el decir, venga, voy a empezar a hacer ese 1% todos los días. De a poquito, Poco a la vida poco. va a poquito, como yo digo, y tú también. Muchísimas gracias. A ti, Mai. Bueno, aquí termina el episodio de hoy, pero todo autocuidado, como está hablando ahora por Natalia, no termina nunca, ni en verano, ¿eh? Lo importante es seguir mejorando, avanzando y sobre todo disfrutando de cada pasito en el camino hacia ese bienestar integral. Antes de irte, no te olvides de visitar mymoron.com, donde además de unirte a la mailete, pues te llevas un regalito. Y por último, si te ha gustado este bocadito semanal de inspiración y motivación hoy con Natalia, deja tu valoración positiva en tu plataforma de podcast favorita y comparte este episodio con todas esas personas bonitas que podamos salpicar a muchas más personas, sobre todo a muchas más mujeres, ¿no? Gracias por escuchar y te espero en el próximo bocado.